Hola amigos del Excel, bienvenidos a un nuevo vídeo. Aprendamos cómo separar números positivos y negativos. En esta ocasión vamos a utilizar la función filtrar. Quédate y te muestro cómo hacerlo. Disponemos de este rango de valores con números positivos y negativos y vamos a separarlos en dos columnas. La columna de los positivos y la columna de los negativos. ¿Cómo lo hacemos? Nos posicionamos, vamos a hacer primero los positivos y vamos a utilizar la función filtrar. Hay que tener en cuenta que la función filtrar está disponible en Excel 2021 en adelante y en Office 365. Si no dispones de ninguna de estas versiones, arriba a la derecha te dejo un enlace donde podrás ver cómo resolver esta misma situación con funciones más estándares. Ahora vamos a la función filtrar. Nos posicionamos, igual, filtrar. La función filtrar tiene tres parámetros, dos de ellos son obligatorios. Primer parámetro, array. El array es nuestros valores, punto y coma. Nuestro segundo parámetro, ¿cuál va a ser? La condición, en este caso va a ser los mismos valores que sean mayor a 0, puesto que estamos mirando los positivos. El tercer parámetro, como está entre corchetes, es opcional. Por lo tanto, cerramos paréntesis. Enter. Como podéis ver, acaba de hacer un filtro automático con todos los números positivos. Ahora hagamos lo mismo para los negativos. Igual, filtrar, nuestra tabla, segundo parámetro, la condición, que en este caso es de los mismos valores, tienen que ser menor o igual a 0 y cerramos paréntesis. Enter. Y ya tenemos nuestros números negativos separados en otra columna. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. ¡Hasta pronto!